Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Miraboa e sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o terceiro episódio do bloco Mateando com Quem Sabe Mais, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre geopolítica da França. Como este país, que foi uma das principais potências do mundo, hoje se encontra em decadência, a exemplo dos vários golpes que geram mudanças políticas em países que formavam o antigo Império Colonial francês na África. O convidado de hoje é o senhor César Sabas, venezuelano residente na França, que é graduado em Segurança e Defesa pela Universidade de Toulouse, mestre em Ciência Política pela Universidade Simón Bolívar, mestre em Estudos Internacionais pela Universidade Central da Venezuela e atualmente é doutorando em Ciências Políticas pela Universidade de Toulouse, na França. Antes de partir para a entrevista, te inscreve no canal, deixa o teu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam acessar a esse conhecimento. Já estou com meu mate cevado y voy a chamar o señor Sabas. Entonces, buenas, ¿qué tal, señor Sabas? Sea muy bienvenido a este canal, es un gran honor para mí recibirlo acá. Muchas gracias, Mirabón. Es un honor para mí compartir contigo. Muchas gracias. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar un poquito de la geopolítica francesa. Y nos vemos que Francia es un país que en los últimos siglos ha ocupado un rol de una de las principales potencias, uno de los principales centros de influencia en la cultura, en la política, en la economía internacional. Sí, bueno, hasta poco tiempo. Acá en Brasil, por ejemplo, mi papá en la escuela ha estudiado francés y no inglés, le ha enseñado. O sea, es un aspecto de la importancia cultural francesa, ¿no? Pero nosotros también estamos viendo que desde la Segunda Guerra Mundial se está perdiendo un poco de esta fuerza francesa, especialmente con la independización de sus colonias en África, pero al mismo tiempo parece que Francia ha intentado establecer alguna forma de mantener su influencia, sea por el Franco FCA, sea por la presencia militar en las colonias. Y hoy en día nosotros también estamos acompañando varios golpes militares, varios coups d'État, que tienen este discurso de dejar de lado esta historia de dependencia francesa para tomar las decisiones contra la explotación de los recursos naturales. ¿Qué puede decir con relación a este papel? ¿Hay de verdad una decadencia del poder francés en África? ¿O es solo un cambio de la forma de cómo esta influencia se da? Sí, hay una decadencia fuerte y palpable de la influencia francesa en África. El problema es que cuando estos países se independizan, a ver, primero voy a explicar algo. ¿Cómo era el modelo colonial francés? Eran las verdaderas colonias, es decir, un territorio dominado por una metrópolis que era Francia, cuyo único objetivo era la extracción de recursos para enriquecer a la metrópoli. Ese era todo el modelo colonial francés. Ahí no hubo mestizaje, no hubo mezcla, no hubo transculturización y eso le generó un cierto, digamos, resentimiento histórico a estas colonias. Una vez que estos países se independizan, no adquirieron su independencia plena, sino que de alguna forma quedaron atadas al poder colonial francés, que ahora era un poder neocolonial. Como a través de las inversiones de multimillonarios franceses que tenían ahí, que tenían mucha influencia en la política, caso por ejemplo Costa de Marfil, a través de instituciones como la francofonía para mantener la cultura francesa viva entre las élites africanas e instituciones financieras como por ejemplo una moneda que ya tú la acabas de citar, el franco CFA, es SFA, que es una moneda única para 14 repúblicas africanas, que está dirigido económicamente desde Francia y estaba atado al franco francés y ahora el euro. Entonces, por supuesto que son países que no han adquirido su independencia plena. Muchos han tenido que mantener los lazos debido a sus problemas internos, guerras civiles, el problema del yihadismo, y que no había ninguna otra potencia que pudiese sacar a Francia, es decir, hacerle frente y pues que fuera una alternativa.
Por ejemplo, caso Mali, caso Burkina Faso, que se enfrentaron al yihadismo, caso Níger. ¿Qué potencia iba a intervenir ahí para ayudarlas? Solamente Francia. Los chinos no estaban interesados, los americanos muchísimo menos, que tenían tantos problemas, y los ingleses ni nada que ver. Entonces contaban única y exclusivamente con los franceses que intervenían militarmente para, entre comillas, ayudarlos, pero eso sí, a cambio de que sus exigencias políticas se cumplieran todo el tiempo. Pero Rusia, a través del resurgir del poder ruso a nivel mundial, ha venido teniendo apetitos cada vez más grandes. Y Rusia está interesada no solamente en África, no solamente en Francia, sino en sacar provecho de cualquier decadencia que presente cualquier tipo de potencia. Están aprovechando la decadencia americana en el Medio Oriente para meterse, pero entonces en África están aprovechando la decadencia francesa. Y sobre todo viendo que las élites militares de estos países africanos, de lo que llaman la France-Afrique, presentan un hastío cada vez más grande. Desde que surgió el problema yihadista en el mundo, estamos hablando en los años 2012, que Francia ha intervenido, ha tenido una influencia demasiado fuerte dentro de los mandos militares africanos, de países como Mali, como Burkina Faso y Níger, y les ha venido imponiendo una serie de condiciones. Y ellos se han adaptado. Y un día aparece esta potencia, que es Rusia, que le ofrece algo a estos países, lo que no les ofrecían ellos, que es, bueno, yo puedo intervenir, yo los puedo ayudar en su lucha yihadista, yo les puedo formar el ejército, eso sí, cambien la influencia de Francia para Rusia. Y la diferencia es que Rusia le hace muchas menos exigencias políticas de lo que les hacía, de lo que les exigía Francia. Entonces, aprovechando el descontento popular que ha habido hacia una serie de gobiernos que hay que decirlo sumamente corruptos, que favorecían los intereses franceses, se han venido dando una serie de golpes de Estado que muchos los consideran prorrusos en Mali, en Níger, que es el último golpe que se dio, en Burkina Faso y en Guinea, en la República de Guinea. Y tiene un corredor desde el Sahel hasta el océano. El Sahel es ese territorio que divide el Sáhara del África subsahariana. Es un territorio que no es ni desierto ni es selva propiamente dicho, es la transición y es la zona más conflictiva de África. Y es ahí donde se están metiendo los rusos. Pero los rusos, yo mencioné el Medio Oriente, desde su éxito en la guerra civil siria, se han venido ganando una notoriedad dentro del mundo islámico, sobre todo dentro de los gobiernos del mundo islámico que quieren luchar contra el yihadismo, porque han demostrado ser exitosos en su lucha antiyihadista. Entonces, Rusia, para este tipo de gobiernos como Mali, es una alternativa muy apetecible, porque les exige políticamente mucho menos de lo que les exigía Francia y tienen muchos menos resentimientos históricos, porque su antigua potencia colonial fue Francia, no fue Rusia, y tienen sus resentimientos con Francia. Muy bien. Y con relación al control sobre el franco FCA y tal, ¿cómo se hace eso? Porque, bueno, si hay un cambio político en los países africanos también para independizarse, y esto en términos de defensa has hablado con relación a obtener el apoyo ruso en lugar del francés, ¿cómo se da esta cuestión económica? Porque una cosa es, bueno, yo voy a recibir entonces ayuda militar de Rusia, pero mi moneda está con los franceses, las empresas que están explotando mis recursos son franceses, o sea, hay una dependencia total ahí me parece y que no es simplemente, yo me voy a voltear para los rusos y que se vayan los franceses. Los rusos no Sí, pueden por parte. lo que tú dices es cierto. De hecho, estos países todavía no se han independizado monetariamente, todavía están unidos a ese tipo de monedas. Y de hecho, los rusos no tienen un proyecto económico para África, a diferencia de todo el proyecto que tenían los franceses. Los rusos tienen un proyecto único exclusivamente en términos de seguridad y defensa y piden a cambio concesiones para la explotación de minas y de recursos naturales.
Y ahí es donde están, digamos que echando poco a poco los franceses de este tipo de minas y de explotación de recursos. Quien sí tiene un proyecto económico para África, no tan elaborado, digamos, a nivel de una moneda única para todos estos países, pero sí a nivel de inversiones, de una nueva arquitectura económica, no solamente para África, para el mundo, es China. Y en este caso, rusos y chinos pues trabajan de la mano, porque los chinos no están interesados en meter militares en África, sino meter inversiones. Y los rusos sí están interesados en meter militares, pero no inversiones. Entonces, digamos que los dos cooperan de maravilla. Y los chinos también están sacando a los ingleses en otros países. Pero digamos que estos países que son los más problemáticos, los del Sahel y los de el África francesa, su principal problema, y digamos que inmediato, es el tema del yihadismo. Y es ahí donde los rusos están actuando. Y de hecho están teniendo éxito para, digamos, ir empujando a los yihadistas de Mali. Con el resto de la moneda, tú tienes razón, yo no sé cómo piensan hacer ellos para independizarse y crear una nueva moneda. Hasta ahí no llego. Hasta estos momentos no hay un proyecto africano serio de independizarse completamente monetariamente. Sé que el ECOWAS, es decir, la Unión Económica de África Occidental, en la cual están estos países que mencioné, ex colonia francesa, más Nigeria, más Costa de Marfil, tienen un proyecto o tenían de crear una moneda única para ellos, la llamarían ECO. Después de este tipo de golpes de Estado, yo no sé si eso tenga posibilidad de ser, porque gran parte de los países de la ECOWAS están suspendidos, porque se han dado estos golpes de Estado prorrusos en Mali, en Níger y en Burkina Faso. De hecho, la misma ECOWAS intentó hacer una especie de intervención en Níger cuando se dio el golpe de Estado en Níger y eso pues no caminó. Pero digamos que a estas alturas un proyecto de moneda única que suplante a este tipo de franco, pues no lo veo posible. Y sí, son países sumamente pobres que todavía están en un proceso como que de adquirir una plena independencia, pero siguen atados a los franceses de alguna u otra forma. Pero sí hay algo que estamos viendo, que por ejemplo la embajada de Francia en Níger ya cerró y se fue. Al final puedes tener la moneda, puedes ahogarlos con sanciones, pero si tú no tienes tropas en el terreno, si los militares que gobiernan el país no están a tu favor y sobre todo si pierdes la voluntad popular de esos países, tarde o temprano otra potencia va a venir con otro tipo de proyecto y lo va a implantar. Entonces, no es solo cuestión de tiempo para que China o la misma Rusia les ofrezca algo y creen una nueva moneda. Muy bien. Entonces, una última pregunta. Sí. Nosotros estamos pasando por una serie de cambios geopolíticos en el mundo. Algunos autores están diciendo que el orden internacional va a cambiar, otros están diciendo que son solo algunos cambios, pero el orden en sí se va a mantener. ¿Y cómo Francia se puede posicionar delante de esto? ¿Hay una gran estrategia francesa para el futuro? No, no hay una gran estrategia francesa. Diría que no hay una estrategia europea. El orden internacional, en mi opinión, no está cambiando, ya cambió. Y el cambio va a ser cada vez más radical. Desde el momento en que las grandes potencias se pelearon y llegaron a la conclusión de que sus conflictos no son circunstanciales, no son coyunturales, sino estructurales, ya estamos abonando el terreno para el orden internacional basado en la fuerza bruta. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Corea del Norte. Corea del Norte es un país sancionado por la comunidad internacional. Aquí sí hablo de la comunidad internacional porque está bajo sanciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, un embargo armamentístico. Y Rusia ha decidido unilateralmente desmantelarle el embargo. Y ahora le va a dar una gran cantidad de armamentos más sofisticados para que pueda amenazar a sus vecinos. ¿Por qué? Porque los rusos están claros de que ahora el contexto internacional es el de la fuerza bruta.
Lo estamos viendo en lo que está pasando en Gaza, lo que estamos viendo en lo que está pasando en Ucrania, y países como Francia, que se desindustrializaron las últimas décadas, lo mismo le pasó a Alemania, le pasó a Gran Bretaña, y cuya industria armamentística se redujo, basaron su poder, su proyección internacional en el soft power y en el derecho internacional. Y en el momento en que el contexto cambia, estos son países que no saben cómo actuar. Y Francia es una de las que no se ubica en el nuevo contexto internacional. No tiene estrategia de qué hacer en el contexto en que viene y ni siquiera se sabe mover en el contexto en el que ya está. Y esto es un drama porque no solamente Francia, como digo, es toda Europa, España está incluida, Portugal, Italia, la misma Gran Bretaña. Y me atrevo a decir que el mismo Estados Unidos no está entendiendo el contexto internacional multipolar que ya está. Solamente los rusos y los chinos son los que han aprendido a jugar. Y esto es muy peligroso para Occidente. Muy bien. Muchísimas gracias por tus esclarecimientos, por compartir tu conocimiento. Te dejo unos minutos para si quieres decir algo a la gente que nos escucha. Muchas gracias a ti. Yo creo que esto es muy importante que los latinoamericanos lo comprendan. Generalmente los latinoamericanos vemos los conflictos mundiales como algo lejano, como algo que no nos atañe, pero ya hay síntomas, ya podemos ver que hay síntomas de que el nuevo contexto internacional también se va a reflejar en América Latina, de que todo ha cambiado y que tenemos que entender cuál es la era en la que estamos para poder, digamos que actuar de la forma más realista posible. Pero porque nos separan dos océanos no quiere decir que vamos a estar alejados de las coyunturas ni que somos un caso aparte. Estamos dentro del mismo mundo y el nuevo contexto también nos va a llegar. Está bien. Muchísimas gracias por tu participación, de verdad, estoy muy contento Muchas con... gracias a ti. Muchas gracias.